relaciones, las más durables, producen una vigorosa y masivamente un vínculo social. En otras palabras, tejen en torno a sus miembros redes de relación constituidas por símbolos poderosos entrecruzados, pero también prácticas concretas que endurecen el cemento colectivo, uniendo al individuo con el todo, desde el nacimiento hasta la muerte. Ningún indicio, por más sutil que sea, resulta inútil para comprender cómo se mantiene unida una civilización, cómo evoluciona, cómo perdura. Nada se revela más contrario a la reflexión histórica que analizar separadamente los diversos planos de la existencia humana, ya sea que se refiera al arte, a la literatura o a los objetos de la vida material. La noción de la cultura se define como un rasgo de unión oculto, que da un sentido global al universo humano al cual se aplica. Desenrollando en un sentido o en otro, el mismo hilo de Adriana conduce al núcleo de esta civilización. Aislar la religión del dominio político o de la economía de las representaciones mentales sería una mutilación inaceptable del sentido. Una sociedad se debe apreciar como un todo, sin ocultar sus debilidades, sin negarse a explorar su lado oscuro. Satanás entra en vigor en una época tardía en la cultura occidental. Los elementos dispares de la imagen demoníaca existían desde hacía mucho tiempo, pero solo alrededor del siglo XII o del siglo XIII ocupan un lugar decisivo en las representaciones y en las prácticas antes de desarrollar una entidad imaginaria terrible y obsesiva a fines de la Edad Media. Lejos de limitarse a los ámbitos teológicos y religiosos, estos fenómenos se relacionan directamente con el surgimiento doloroso pero dinámico de una cultura común. Las soluciones inestables en suspensión desde la época del Imperio Romano se precipitan en los laboratorios de una Europa en plena transformación, que entonces forja sus principales originalidades produciendo un lenguaje simbólico, identificador, capaz de imponerse muy lentamente en un continente política y socialmente muy fragmentado, verdadera torre de Babel lingüística y cultural. La invención del diablo y del infierno sobre la base de un modelo radicalmente original no es solo un fenómeno religioso de gran importancia, traduce el surgimiento de un concepto unificador compartido por el papado y por los grandes reinos, aun cuando esos poderes dan prueba de una vigorosa competencia para monopolizar los beneficios en su provecho. El sistema de pensamiento que elabora una imagen triunfante de Satanás señala un enorme impulso de vitalidad occidental. Desde este punto de vista, el otoño de la Edad Media es la primavera de la modernidad, pues se experimentan nuevas concepciones de la Iglesia y del Estado, de donde surgen formas inéditas de control social en las poblaciones. Los triunfos diabólicos del sentido macabro no deben ocultar la aparición desordenada de un proceso destinado a promover a Occidente sobre la escena mundial. En el fondo, el diablo impulsa a Europa hacia adelante porque él es la cara oculta de una dinámica prodigiosa destinada a conjugar los sueños materiales heredados de la Roma antigua y el cristianismo vigoroso, definido por el Concilio de Letrán en 1215. El movimiento proviene de los altos estratos de la sociedad, de las élites religiosas y sociales, que intentan unir esos hilos múltiples en haces. El demonio no es en modo alguno quien conduce la danza, sino los hombres creadores de su imagen, que inventan un occidente diferente del pasado